Ya, ahora vamos a tratar de nuevo. A ver si el Gonzalo se conecta. Vamos a esperar. Gonzalo. Hola vecino, ¿cómo estáis? Grande vecino. Grande Correa. Correa Natalia, mi diva del equipo. La genia y pensadora, la que ve más allá. Ella se unió. Ahora esperamos al Gonzalo que se una. Y si se une el Gonzalo, obviamente lo invitamos. Todo excelente, va. Bueno, vecino. Gonzalo. Eso ya, ahora sí. Ya ahí sí. Gracias, Correa. Vamos, Gonzalo. Yo creo en ti, Gonzalo. Estoy tomando juguito de maracuyá, auspiciada por mi vecino Rodos Cocktail. Se lo compramos los vecinos, hemos hecho una volada de economía circular y colaborativa entre vecinos después de la pandemia. Ya, pues, Gonzalo. A ver. Quizás está conectando todavía porque tengo una vecina que me hace pizzas dulces, que son con Nutella y frutilla. Hola, Axel. Oh, no pudo unirse Gonzalo Gulello. Vamos a tratar otra vez. Gracias, amiga Correa. Me alicé el pelo como tú dijiste. Me peiné. Buena, Creo que ahí sí. Gonza, ¿cómo está ahí? Bien, y tú, oye, te dejé solo unos minutos. No podía conectarme, pero ahora estamos impecables. Buena, guachito. Sí, Ahí pues yo tuve sí. que rellenar. Esto es nuevo para mí, pues, guachito. Sí. Cacha, compraste una luz. Sí, obvio, ¿no? Y es muy difícil. Es muy difícil enfrentarse a las cámaras y a la gente, al público. Es gel. Sí. ¿Tú Sí, crees que me hacía al lado de las fotos porque era porque me da susto? Yo tengo fobia y me da susto como claro. enfrentar estas situaciones, pero yo creo que la causa lo Nadie demanda. nos Así que me enseña cómo hacer quito esto, ¿no? Es esto de nadie. educar en el derecho es una cuestión que estamos recién empezando a ensayar. Me Ex- refiero a gente que no está interesada en el derecho propiamente tal, sino que ahora, a propósito del proceso constituyente, he tenido la obligación de empezar a entender un poco los temas que están en discusión hoy día. Exacto, y por eso mismo, qué bacán que nos hayamos comunicado, Gonzalo. Para mí es un honor que esté acá, en serio, igual como un honor que todo el Yuri, voy a invitar a todos los secos. Y además que O son sea, tenéis para invitar ahí. mermelada de seco, po. Y No, es está muy bueno el equipo ese. el equipo Mato Grosso. Oye, estamos en confianza aquí, podré prender esto, Yo, ¿no es cierto? ¿No te pues molesta? dale, por... Hoy me molesta caleta. Bueno, esa es la idea, que ustedes, que son como muy secos y especializados, bajen esta información al lenguaje normal, porque de verdad, o sea, lo que nos enseñaron es hablar raro, básicamente para joderse a la gente, pero hay gente que sea inalcanzable esta cuestión. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer sí o sí es levantar las demandas, porque no creo que gane, ¿cachai? Y mostrar a mis amigos secos que van a explicar problemas y cosas muy, muy importantes que la gente tiene que saber. Así que, amigo mío, usted, todo suyo Vos el dale. show. Bueno, mira, yo igual estuve pensando cómo enfrentar este conversatorio. Y bueno, para empezar, o sea, está titulado Propiedad y Endeudamiento. Claro, Y propiedad y endeudamiento uno en principio debería pensar, bueno, son cuestiones que están en el derecho civil, no sé, pero lo cierto es que la constitución que nosotros tenemos actualmente, la de 1980, trata el derecho de propiedad de la manera
más extensa posible. O sea, Sí. hace digamos, un corazón, porque este es el corazón de la Constitución, sinceramente, eh, muy fuerte y que le da mucho poder a ciertos grupos. A los dueños Entonces, del lo territorio. primero que uno podría decir aquí que hablar sobre propiedad es en definitiva hablar sobre poder. El dinero realmente es digamos, es una sofisticación. O sea, nosotros inventamos el dinero para reemplazar lo que era el trueque en su momento histórico. Claro. Y el dinero empezó a servir como un equivalente para transferir bienes de un grupo a otro, a través de lo que fue el proceso de mercantilización de las sociedades. En ese proceso dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a empezar mirámoslo? Empezaron a medirlo con oro, luego con la plata, y así sucesivamente el bronce. Empezaron paulatinamente a generarse sistemas monetarios que permitieron generar ciertas certezas a nivel comercial. Ya, Entonces, es muy importante entenderlo, eso, tiempo, ya. tiempo, tengo que cerrar la ventana porque todo el ruido pasa y vas a hablar de algo demasiado importante. Es como el centro, o sea, ¿qué comando jungle? ¿Cachai? Ah, Acá tenemos la verdad. Va, al toque, al toque. dale, dale, dale. Ya, ahí sí. Ya, continúa porque, no sé, está increíble esto. Bueno, entonces, eh, uno podría decir que las constituciones políticas o las constituciones tienen tres fases, o tres caras. La primera es la política, la constitución política. Uno cree que en la constitución está ordenado el Estado, la forma de gobierno, cómo se eligen los representantes, cómo se eligen los jueces, los órganos Lectura del del poder, digamos. Estado, la estructura del Estado, del poder. Entonces, uno podría decir que esa parte, la constitución política, es como el sistema nervioso del cuerpo, que es Chile, ¿ya? Y luego hay otro tipo de elementos normativos dentro de las constituciones que dicen relación con el cuerpo o la constitución social, es Claro. decir, derechos sociales, en definitiva, básicamente eso, preocupación por las personas, el rol del Estado, tiene que estar al servicio de la persona humana. Eso es como la parte social de la Constitución. Pero también, y muy especialmente, dentro de las constituciones está contenida la Constitución económica, Ya. que en esta Constitución propiamente no está tan clara, pero está muy bien definida Y escondida entre artículos. entre artículos. Es una cuestión que entrega todo a los privados y le entrega plena protección a los grupos intermedios. Entonces, Artículos. es una constitución que a partir de esa base, de la protección de los grupos intermedios, es que desarrolla toda una forma de relacionarnos económicamente. ¿Ya? Y de Estado El, subsidiario el también. Estado subsidiario que genera, el Estado subsidiario es para cautelar los derechos de los grupos intermedios. Finalmente, lo que nos dicen aquí es, oigan, las empresas son las que tienen que proveer todos los servicios posibles en los que estén interesados de proveer, y aquí, esta es como la parte negativa de esta fórmula. En el resto, si es que ningún privado quiere, me tengo que meter al Estado obligatoriamente para que provea ese servicio. O sea, los Entonces, por eso, ahí están yo me acuerdo de lo que decía el Jade. ¿Por qué ya, Jade hace farmacias populares en Recoleta? ¿Por qué hace librerías populares? Y él decía, bueno, porque no llega nadie acá a poner una farmacia, no llega nadie a poner una librería. Tengo que ir y hacerlo yo como órgano del Estado. claro. Eh, y ahí uno va viendo que en el fondo el comercio, el mercado se queda corto frente a las grandes necesidades de los grupos más potentes de la población, los grupos más, digamos, vulnerables. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿y cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que mantienen este poder sucesivamente y van generando este ciclo de acumulación de capital? Bueno, muy principalmente a través de la Constitución. Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro. Esta es yo creo, una discusión cardinal en lo que viene para el proceso constituyente. Y lamentablemente no lo vemos discutido en ninguna parte. O sea, es como casi una cuestión anexa. Pero aquí está, yo creo, el meollo de
el resultado que va a tener este proceso constituyente. O sea, después de esto vamos a conversar y lo vamos a poner en escrito, bajo su nombre, en el programa. Como tú quieras. Bacán, Yo estoy plenamente disponible. Usted sabe que yo soy materia dispuesta, pero tengo un bacán. usted es la candidata, así que usted pone la cara. Dele nomás, mi querido. Bueno, porque aquí finalmente es que el drama de todo esto es que cuando uno empieza a hablar de estos temas, finalmente te vas al problema de los medios de producción, Ya. que es el gran nudo gordiano de la lucha de clase. Entonces, La final, reconozco absolutamente. Solo que no quiero ponerle el nombre que tiene. Por un tema de pero publicidad. póngasela, El marxismo es ¿sí? cierto, güey. Pero creo que, ya, pero eso es tema aparte. Yo creo que también Claro. puede haber una especie de revolución que sea un poquito más inclusiva de no solamente los trabajadores, ¿cachai? Lo que pasa es que las lecturas que se hacen son lecturas parciales y contextualizadas en su momento histórico. O sea, cada momento de la lectura del marxismo ha sido distinto y hoy día yo pienso que es mucho más comunitarista, o sea, mucho más de organizaciones territoriales de base pequeñas que pretenden hacerse la vida de manera autónoma, más Claro. que lo que se pensaba en algún momento de un Estado gigantesco y fuerte. Yo creo que tenemos o necesitamos tener muchos grandes estados en pequeños cuerpos territoriales de carácter autónomo y que tengan su financiamiento y sus maneras de decidir autónomas. Esa es mi Exacto. visión. Pero Muy para tratar de retomar un poco el tema bien. de la constitución económica, nosotros tenemos aquí hoy día un gran cuerpo de leyes o de normas que están contenidas dentro de la constitución, reglas que están contenidas dentro de la constitución, que impiden la organización territorial de las bases y también del Estado. Porque no nos Ya. podemos olvidar que el Estado es un gran proveedor de servicios y que sin el Estado probablemente muchas de las empresas que hoy día están funcionando no funcionarían. Vemos cuánta plata les estamos transfiriendo hoy día por concepto de provisión de servicios de salud. Es una Eso es cantidad enorme de plata tema que se nos de la va plata. y la mayor parte de esa cantidad de plata es por lo que se denomina en el rubro como hotelería. O sea, Una persona muy cercana a mí, disculpa que te interrumpa, trabaja en FONASA y tienen que revisar estas cosas, estas cuentas de las clínicas. Es increíble todo lo que hay que sacarle primero. Y no puedo decir lo segundo, pero te lo digo en privado y después vamos a hacer algo al respecto. Pero es asqueroso vale, como funciona. Adelante. sí, sí, no, sí, es terrible. Bueno, entonces yo quería partir en esta parte tratando un poco así como de aterrizar este tema, leyendo una parte. Empezar por un artículo que a mí me parece muy interesante, que es el artículo 19, número 21 de la Constitución. Ya. 19, número 21. Que el artículo 19 es el artículo que tiene el catálogo de derechos, que no necesariamente es taxativo, o sea, este es un catálogo bien amplio, es más amplio que el de la Constitución de 1925, pero que al día de hoy está completamente descontextualizado y tiene un montón de derechos fundamentales que están contenidos en tratados internacionales que no tienen reconocimiento en el texto constitucional y además no tienen protección, porque no es solo importante que esté contenido el derecho en la Constitución como mencionarlo, como tenemos todos derecho al medio ambiente, hay que desarrollar los derechos y hay que además darles una protección de alguna manera, darles Una algún tipo de flexibilidad. acción a las personas o a grupos de personas para que puedan directamente acceder o a la autoridad o a los tribunales. Entonces, aquí hay una norma, dos normas, que son el recurso de amparo y el recurso de protección. El recurso de amparo va dirigido exclusivamente a la libertad de las personas o a la seguridad individual, y el recurso de protección es un poco más amplio, pero no es completamente amplio. Está limitado a ciertos derechos y hay muchos derechos que se quedan fuera del recurso de protección. Entonces, no es que tampoco tengamos asegurados los derechos, por el contrario, los tenemos gravemente cercenados como consecuencia de la poca realización de estos derechos. O sea, nosotros no los podemos ir y cobrar y hacer exigibles,
falta mucha exigibilidad de los derechos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que esté contenido dentro de la Constitución. Y bueno, mira, aquí el artículo 19-21 de la Constitución dice que el Estado asegura toda que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. O sea, da la plena libertad para que los privados desarrollen cualquier actividad económica, lo que uno en principio podría decir, por supuesto, yo quiero tener libertad para desarrollar cualquier actividad económica si no me muero de hambre. Hoy día, este artículo de la Constitución no está respetado, absolutamente. O sea, cuando el Estado, mediante un decreto, nos prohíbe salir a trabajar, a mucha gente que tiene que salir a trabajar a la calle, está lesionando gravemente este derecho. Lo está cercenando derechamente en muchas personas y no ofrece las soluciones económicas para que esa gente pueda estar dignamente dentro de sus hogares. Entonces, ahí nosotros tenemos en principio una cosa que nos debería llamar la atención. O sea, si este artículo lo permite, ¿por qué nosotros no podemos ejercerlo? Bueno, porque no están las organizaciones para hacerlo. Es fundamental que nosotros estemos organizados. Así como las mujeres lograron generar un movimiento demasiado potente con todos los temas del feminismo, todas estas cosas que a nosotros nos están pasando en distintas áreas de nuestras vidas, tenemos que empezar a reproducir ese tipo de organizaciones para conseguir los resultados que son básicamente tener una vida mejor. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. De eso se trata la Constitución, tratar de generar un cuerpo normativo, un acuerdo entre todos los habitantes de este territorio para vivir mejor todos. Hasta hoy día han vivido bien solamente las personas que han tenido acceso a la propiedad, a los que pueden hacer rentas con lo que tienen, a los que reciben herencia. Todos esos temas tienen que ser tratados, o tiene que haber una obligatoriedad de la Constitución para que sean tratados en alguna ley posterior a la nueva Constitución. Pero es fundamental tenerla, mira, me están preguntando aquí, eso te iba a decir. Gonzalo, y nos puede comentar cómo hacer exigibles los derechos. Mira, hoy día hay una norma en la Constitución del 80 que dice que las personas para ciertos derechos tienen el recurso de protección. Pero respecto de la norma que yo estaba leyendo, hay una especie de acción especial que se denomina el amparo económico. El amparo económico lo utilizan solamente los estudios FIFI, o sea, normalmente porque la minera tanto no la dejan hacer una determinada actividad o la quieren regular un poquito más, amparo económico, ¿ya? Entonces... En Isidora. Claro, Isidora Benechea, el bosque por ahí, el golf, todos los chiquillos ahí que se están forrando con la propiedad intelectual, industrial, porque estos temas, chiquillos, son realmente potentes. O sea, nosotros no nos damos cuenta la cantidad de plata que hoy día se está moviendo en nuestro país. Está, pero demasiado financiarizado el sistema. El capital financiero aquí entró con fuerza, entonces podemos dar una buena pelea aquí, tratando de equilibrar un poco las cosas, no pasándonos para la punta ni nada por el estilo, pero conversemos con base, con argumentos y lleguemos a conclusiones correctas. O sea, yo creo que es posible que tengamos un buen diálogo, pero eso tiene que ser con apertura de mente, no puede ser con imposiciones, con ganas de cambiar. Ganas de dialogar, o sea, no es como mi postura y además yo me identifico con mi postura y es parte de mí, porque cuando es parte de ti, como que no vas a transar, ¿cachai? ¿No? Pues la idea es avanzar y sentar las bases sólidas de ir ahí. Claro, o sea, uno escucha, por ejemplo, a esta mujer Constanza Juve, que ¿Ya? ella, o sea, como que cree, yo la estaba escuchando en su entrevista, como que cree que aquí ella va a ir a dictar una cuestión y la va a ir a firmar, como que no entiende que aquí tiene que ir a discutir cuestiones relevantes y profundas. Como que siente que ya aquí vengo yo y hago lo que yo creo, ¿no? Aquí tiene que ser un proceso deliberativo en donde se pongan en la balanza todos los argumentos y podamos llegar a una conclusión concordada entre todos. Si aquí yo creo que el someter a plebiscito intermedio, porque esto es otro tema más procedimental, pero esto de los plebiscitos intermedios me parece muy, muy razonable. O sea, es muy importante que la sociedad esté muy involucrada en este cambio,
que las sesiones y que nos den sean, la oportunidad de decir, oye, A o B. ¿cachai? Que todos los votos sean transparentes. Veamos quién quiere y quién no quiere Absolutamente. votar para Chile. Ya con tus ¿Cómo quieren hacer sesiones secretas si tiene que ser esto de cara a la sociedad? Es una crisis de legitimidad, de confianza, y quieren Exacto. encerrarte en cuatro paredes a discutir la Constitución. Están No, pues si locos. eran cabros chicos, pues weón, si esa es la cosa. No, absolutamente. Bueno, entonces, como yo le decía acá al amigo que nos estaba preguntando, está el recurso de protección, pero muy limitado. Y en este caso, para desarrollar actividad económica, está este amparo económico. Así que acciones pueden haber. O sea, uno, si se quiere organizar con grupos de personas, hoy día puede hacer algunas cosas. Pero el sistema está tan, digamos, impermeable que es muy difícil entrar con estas cosas. Imagínate que, no sé, todas las personas que están hoy día en cuarentena presentaron un recurso de amparo económico a una corte de apelaciones y dijeran, oye, pronúnciate sobre este tema porque yo exijo que el Estado se haga cargo de lo que me está privando de conseguir por esta norma. Seguramente es muy difícil que un juez le acoja una demanda a 5.000 personas, pero quizás sería bueno intentarlo, ¿cachai? O sea, No es malo, muchas veces un poco falta de motivación por querer hacer los cambios, ¿cachai? En el sistema. Quizás las herramientas pueden estar, pero lo importante es que en esta nueva constitución van a estar expresamente establecidas y vamos a poder darles muchas más atribuciones a las personas para que puedan recurrir a tribunales ante determinadas circunstancias, y por eso hay que ponerse mucho en los casos que vamos a tener que enfrentar en el debate. Y como te digo, es el corazón. O sea, si lo que te decía, si la constitución política es como el sistema nervioso, la constitución económica es como todo la caja torácica. Están los ya. pulmones que basculan el corazón, están los intestinos y hasta la mierda está en la constitución económica. O Harta, sea, harta. muchas, porque realmente es algo por lo que se han movido las personas hasta este último tiempo. O sea, a nosotros básicamente, nosotros somos hombres económicos, ese homus economicus, somos muy eso en nuestra vida. Estamos todo el rato trabajando para conseguir las cosas que queremos, buscando un crédito. Vivimos en base al consumo. Y es una Exacto. sociedad de consumo, es inevitable, eso es una realidad. Entonces, también hay que hacerse cargo de esa otra parte. ¿Cómo podemos generar un sistema que no se enfoque en la cuestión meramente económica, sino que en algo más profundo, en algo que tenga relación más con el yo interior El, y el yo en comunidad? el O desarrollo, sea, o sea, el individuo bien desarrollado, el individuo que no está trancado, ni, ¿cachai? Porque no pudo realizar alguno de sus sueños, y es un sujeto a una individuo. realidad común, porque nosotros igual tenemos realidades comunes, estamos viviendo las mismas cosas, estamos sufriendo los mismos padecimientos, hay que tener mucha empatía en el otro, pero lamentablemente hay un grupo de personas que está completamente alejada de esa realidad. O sea, hay gente que realmente como que mira la tele y dice, uy, qué terrible, se pone a llorar en la mañana con la señora que está mal, ¿cachai? Y es como, ya, listo, y después voy y cobro mis cuestiones ahí y listo, y se acabó y me olvido. No puede ser, o sea, si tu vecino está pasándolo como el ajo, tú no podías estar feliz, no vas a estar nunca feliz si es que tu vecino está mal. Entonces, nosotros necesitamos generar un bienestar mínimo para todos, una igualdad de condiciones mínimas. Y esto no es una locura, esto lo están diciendo en No, Estados Unidos. O sea, Michael exacto. Sandel, que es un gran filósofo gringo y que no digamos que es comunista, está proponiendo derechamente estas cosas. Está proponiendo, por Lo que pasa ejemplo, que entre los, eliminemos la cotización. ¿Para qué tenemos ya, cotizaciones? Un impuesto al trabajo. Eliminemos la cotización y que el Estado se haga cargo a través de impuestos generales de una pensión básica solidaria que sea realmente digna y que nos genere un estado de bienestar mínimo. Eso también ex- se trata de propiedad. Por eso yo te digo que el dinero, las relaciones de dinero, son también relaciones de poder. Al trabajador en general, y lo que dice Marx, es que siempre el salario es el justo y suficiente para que la persona pueda subsistir, pero no para que exacto. la persona pueda desarrollar un proyecto de vida, que Estamos pueda ir al sobreviviendo. cine una vez a la semana, que pueda ir a comerse una comida china el día viernes en la noche, no sé, lo que sea, pero tener algún tipo o algún grado de bienestar que te permita hacer cosas mínimas distintas a sobrevivir.
Y el derecho al ocio también, a tener espacio libre, se meten en tu espacio, se meten en tu horario, cuántas horas de traslado, o sea, de verdad te consume toda la vida y no tienes tiempo para el desarrollo personal, que nace del ocio y de tener tranquilidad, de trabajar para vivir, no vivir para trabajar y todas esas cosas que nos quitó un poquito el capitalismo también. Y un capitalismo salvaje como se vive acá, porque todos hay un Claro, insecto asqueroso entre el empresariado y la política. así es. Oye, Bueno, y Concepción, para no, seguir voy con a esta apagar lectura la que cámara un estábamos segundo. haciendo, perdón, Dale, yo voy a apagar la cámara un segundo, pero dale. sí, no, contarles que en este mismo artículo 19, número 21, efectivamente hay una norma que dice, el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado. Entonces aquí lo que ocurre es que esta norma, el artículo 19, número 21, eh, entrega esta faz negativa del Estado subsidiario. Es decir, Ya, el Estado solo puede hacer aquellas cosas en que los particulares no están en condiciones de hacer. claro. Eso hay que discutirlo, ¿ya? Eso es un tema muy, muy importante porque es ahí donde se juega la posibilidad de que el Estado pueda directamente proveer derechos sociales, como por ejemplo fortalecer el sistema público de salud, como por ejemplo construir casas. O Exacto. sea, eh, Chile, ni una, ni una. O sea, la única vivienda que construyó fue ahora hace poquito las de Jadwe, que son ¿Ya? estos que arrienda él. No sé si lo habéis visto, No, no, no pero él cachamos. construyó una villa, como unos vlogs bien bonitos, y ahí es donde la gente va a arrendar por un 25% de su remuneración, de sus ingresos. Esa weá es justa. Claro, bueno, ¿Cachai? eso no se puede hacer porque aquí en Chile fue absolutamente desmantelado todo el servicio de construcción de vivienda. Hasta antes de la dictadura existía una organización estatal que se llamaba la Cordi, y la ¿Ya? Cordi se dedicó a hacer casas por todo Santiago, especialmente para el sector sur. Y yo conozco bien ese tema porque me han instruido acerca de él. Espérate, ¿cuál es? Pero bueno, eso es algo importante. Por ejemplo, que el Estado pudiera hacer viviendas sociales directamente, crear una inmobiliaria estatal o inmobiliarias populares, la autoconstrucción, la autogestión, como por ejemplo, lo que he estado siempre incentivando y que yo he estado siempre muy atento, el MPL, el Movimiento de Pobladores en Lucha, ¿Ya? que son los grupos que nacieron a partir de la toma de Peñaloleno, el movimiento Ucamau. Son todos movimientos que han reducido los costos de construcción muy importantemente. O sea, tú decís, ¿y cómo? Bueno, trabajando. Ellos mismos, tú los financian, generan una X propia y generan una constructora propia. Ellos mismos compran las cuestiones. Claro, la obra gruesa probablemente no es muy fácil hacerla, Pero pero esto todo lo que es terminaciones, ya poner los cerámicos, poner el water, ¿cachai? Todo eso lo hacen ellos. Y, y bueno, y has generado muy buena... Y además tú trabajaste en tu casa, tú hiciste tu casa. qué lindo Eso eso. es realmente lindo. Yo por eso siempre me ha maravillado esa experiencia de esta gente, que son muy capaces. Ahora el Lautaro Huanca está postulando a alcalde de Peñalolén. Ojalá que gane. Ojalá que gane Démosle. porque es Power, un gran si cabrón. es un gallo bueno, démosle. Sí, no. Bueno, y luego tenemos el artículo que es, yo digo, el corazón de la Constitución, que es el artículo 19, número 24. ¿Ya? Entonces, también se lo voy a leer porque dice que el derecho de propiedad se protege, o sea, el Estado asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Entonces, claro, Derechos. aquí hay una parte que dice sobre toda clase de bienes. O sea, esta es la regla general. La regla general es que se protege el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. O sea, el gallo que inscribió la luna, nosotros, en virtud de esta norma, deberíamos protegérsela, porque se protege el derecho de propiedad sobre toda clase de cosas corporales e incorporales. O sea, como que es una absolutización de Es la Dios, propietización. ese Entonces, caballero aquí, pudo. sí,
Sí. Bueno, En el entonces aquí yo te digo, blanco. hay dos cosas importantes. Esta, que te digo que es como un derecho absoluto de propiedad, pero además sobre cosas incorporales. Entonces, sobre esta norma han surgido las más variadas teorías, interpretaciones, doctrinas, jurisprudencia. O sea, hay una jurisprudencia en torno a los derechos incorporales que tú no te imaginas. O sea, es impresionante, desde los recursos de protección hasta la exigibilidad de ciertos derechos, porque se dice que sobre los derechos también hay una especie de propiedad. Y sería por eso Entonces, de propiedad sobre las cosas incorporales, según recuerdo, claro, que son derechos. exacto, ¿De son derechos. acuerdo? Las cosas incorporables son derechos, claro, absolutamente. Bueno, entonces tú finalmente tienes como una tautología acá, porque el derecho de propiedad, yo tengo derecho de propiedad sobre mi derecho de propiedad y así ad infinitum. Es Es un como así, claro. poner un espejo frente a otro, como derecho de Sí. propiedad, es una ridiculez. Pero se ha generado esto porque ha servido para establecer ciertos derechos o ciertas, digamos, protecciones sobre bienes intangibles, que son los que están muy bien desarrollados más abajo. Las concesiones mineras, las concesiones acuíferas, la, en fin, en general, todos estos, digamos, prerrogativas que el Estado ha entregado a los particulares para que puedan desarrollar las actividades e invertir. Si finalmente uno también tiene que entender que gracias a esto se ha podido generar un sistema de financiarización de nuestra economía muy grande. Han llegado Pero, muchos capitales a invertir porque, claro, ¿a costa no de qué? A bajamos los costa pantalones. Pero de la exacción absoluta de nuestros bienes comunes. sin un límite. O sea, a los chinos, loco, les dejo el impuesto, decreto ley 600 creo que era, les dejo el impuesto así, pero por X años, pues no nos roben toda la vida. ¿Sí? Claro. ¿Qué? Bueno, acá, por ejemplo, las concesiones mineras, las que son de inversión extranjera, tienen ciertos, ahora se está discutiendo mucho el tema del royalty, pero tienen muchas empresas contratos con invariabilidad tributaria. Es decir, Excelente. nosotros tampoco es que podemos llegar y cobrarle inmediatamente lo que queramos de impuestos. Van a reclamar y recurrir a lo que corresponde para poder negarse a pagar Creo los que impuestos debidos. creo que el de, ¿Cómo? claro, creo que era el decreto ley 600 sobre mantenerle el impuesto para siempre, un impuesto así, po. O sea, Claro. Bueno, entonces lo que yo quería contarte acá es que el derecho de propiedad en realidad es la manera en que tienen las clases que tienen plata para mantener sus derechos y sus intereses intactos en la sociedad. Eso es básicamente la centralidad. O sea, hoy día nosotros no vamos a poder llegar y, por ejemplo, expropiar la clínica Las Condes y empezar a administrarla desde el Estado. O sea, eso hoy día es una quimera. O sea, transitar de eso, de un sistema privado a un sistema público 100%, por ejemplo, en materia de salud, sería muy, muy complicado. No, no sería posible bajo esta constitución. Pero si pero, nosotros generamos otro tipo de reglamentación, sí podríamos encontrar algunas maneras de compartir o a lo menos mitigar esta manera que tienen estas empresas de actuar y de funcionar en base simplemente a criterios mercantiles. Si tú me ponías el cheque en garantía en la clínica, te atiendo al tiro con todas las prestaciones de Suiza. Pero claro, si no, váyase a los hospitales de Zaire que tenemos ahí en San Bernardo. ¿Ya? Porque finalmente eso es, pues sí, hoy día la diferencia de la propiedad es una diferencia entre que algunos están viviendo en Suiza, aquí en Chile, y otros están viviendo en Zaire. es verdad. Es una diferencia tan grande de acceso a bienes y servicios que termina generando dos países divididos por una plaza, que es la Plaza de la Dignidad finalmente. O Y la sea, aquí desigualdad nosotros provoca tenemos que necesariamente pensar y repensar esta idea de propiedad sobre hasta como las más gigantes bienes, o sea, la salud, la minería. O sea, la minería hoy día
grandes concesiones mineras están entregadas a pequeños grupos de no más de 10 personas o 10 familias. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que nosotros tengamos entregados estos derechos a estas personas eternamente? Lo que ha pasado con la Agua. entrega del litio, que se hace con venta directa. El litio es una cuestión pero brutal. O sea, es la Corfo, un organismo que está fuera del Estado, la que distribuye las concesiones mineras de litio a través de entregas directas de la concesión. Y esas concesiones tienen una protección expresamente establecida en este artículo 19, número 24. Este es Entonces, propietario de la concesión, no del bien que se claro, extrae, pero de la claro. concesión. Entonces ahí va a surgir una duda después, van a decirte, oye, pero ¿qué pasa con las concesiones que son derechos adquiridos conforme a esta Constitución? Y que no pueden pasar, la nueva Constitución no puede pasar a llevar los derechos adquiridos. Eso va a ser una discusión que va a venir absolutamente. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en cómo plantearlo. Y mi idea es que no tenemos que plantearlo desde el derecho de propiedad propiamente tal, sino que desde los otros derechos. Hacer como un rodeo de la propiedad. Y empezar a través de los otros derechos a generar excepciones a esta regla del derecho absoluto de propiedad. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, medios de comunicación. Tenemos los medios de comunicación porque hay una propiedad sobre los medios de comunicación. ¿Y quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Grandes cadenas, Luxig del Canal 13, Said, ahí que tiene también la prensa. Entonces, ¿cómo es posible que un gallo que sea dueño de un banco, del Banco de Chile, sea además dueño de un canal de televisión? No, es que no Esa se puede. cuestión está pero prohibida en todas partes del mundo. No, sí, o sea, es como, weón, es obvio. No, no es obvio que en Chile es así. Entonces, bueno, esa es la idea entonces, que tenemos que tratar de rodear el derecho de propiedad a través de los otros derechos. El derecho a la salud, por ejemplo, tenemos que establecer este sistema único de salud que parece que ya es un poco evidente, o sea, no hay mucha resistencia a que a lo menos el 7% de cotización de cada uno de nosotros se vaya a un sistema público. Yo feliz me Exacto. voy a atender a un sistema público. Si tiene Pero es que un buen financiamiento, creo que podemos hacer algo bueno. de más, con toda En la Chile plata está que la está gente. pasándole a los privados, a las clínicas, con esa misma plata se invierte ahí y es otro Chile, al Es otro toque. Chile. Sí, Sí, tenemos que tratar de buscar soluciones a partir de los otros derechos. El derecho a la vivienda, por ejemplo. Hoy día, finalmente, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos pagando precios exorbitantes por la tierra. Es decir, por ejemplo, ¿cómo? por ahí había un comentario de que, o sea, el valor de la tierra está asquerosamente caro. Carísimo, carísimo, y el Estado está gastando ingentes sumas de dinero en este tipo de partidas, porque finalmente te ponen el precio que quieren. Y el derecho a expropiar, finalmente, es pagar una cantidad de plata, pero una cantidad de plata que sea viable. Entonces, uno tiene que buscar ahí otros mecanismos, establecer un poco mejor cómo el sistema de indemnización de la ¿Ya? expropiación. Por ejemplo, si tú compraste a 1.500, bueno, yo no te puedo estar pagando 7.000. O sea, tenemos que empezar a buscar justiprecios. Si tampoco puede ser que estén, porque estamos finalmente inflando la economía entera con ese tipo de movimientos. Entonces tenemos que empezar hoy día a buscar alternativas sobre la expropiación de bienes en la Constitución. O sea, nosotros tenemos que establecer el derecho del Estado a expropiar. Eso tiene que estar establecido y muchas constituciones lo tienen. Es una cuestión que es normal, no es que, oh, aquí viene Chilezuela ni nada por el estilo. Es algo que está absolutamente dentro de los cánones de lo que una constitución puede contener. Así que hay que plantear estos temas derechamente. Bueno, ¿el Sí. Estado va a tener derecho a expropiar? Sí. ¿En qué casos? Ya, en tal y tal caso. Bien, lo hacemos. Entonces así, por ejemplo, matamos toda la especulación que hoy día hay financiera en torno a estos terrenos que están en engorda, que nadie los usa porque derechamente el dueño no quiere vender y no está interesado porque seguramente ese terreno va a valer el doble en un año más. Exacto, ¿Ya? Eso hay que tratar de cortarlo de raíz para que el derecho a la vivienda pueda ser ejercido adecuadamente. exacto. Si finalmente esta diferencia de propiedad que hay entre uno y otro lado tiene que resolverse de alguna manera. Y me parece que esta es la manera que hay que hacerlo. Imponiéndole al Estado ciertas obligaciones respecto de las personas
en cuestiones esenciales: alimentación, salud, vivienda, vida digna, libertad. Nos eh, centramos en vida digna porque eso da mucho, o sea, es no exigir el mínimo, es exigir lo digno, ¿cachai? lo que corresponde, igualdad de condiciones. Igualdad Exacto, de condiciones para todos, para que podamos desarrollarnos todos mínimamente dentro de un Estado garante de nuestros derechos, protector, cuidador, que nos tenga ahí apapachadito si es que en algún momento estamos muy mal. Si la exacto. gente, ¿para qué el Estado si no es para eso? O sea, en este momento yo creo que vivimos en un pedazo de tierra, pero no hay un estado protector, ni que, o sea, estamos solos, básicamente. Estamos rascándonos con nuestras propias uñas y no es un país, es un pedazo de tierra que tiene los Es un ricos, paisaje, como pobres. decía, no es un país, es un paisaje. Es un paisaje, mira, buenísimo. Oye, Bueno, amigo, entonces, ¿mm? Dale, dígame. no, dale nomás, No, mira, yo ahí quería conversar un poco también acerca de las concesiones, dale. porque estas concesiones mineras y los derechos de aprovechamiento de agua, esos son temas realmente importantes también, que nosotros podríamos también, como te decía, rodearlos a partir de otros derechos. En el derecho a la vida, creo que tenemos que hacer una regulación muy amplia del derecho a la vida y yo creo que también hay que incluirlo con el derecho al medio ambiente, todo como una misma cosa, o sea, como que nosotros humanos que vivimos en esta tierra, vivimos en plena armonía y unión con la tierra que nos cobija. Entonces, no solo la tierra y el agua que nos cobija. Sí, Entonces, partir desde ahí, de esa base. la- Eh, Mira, claro, antes había un principio, que el principio era que el agua seguía la tierra, o sea, no había como estas canalizaciones gigantescas que hay hoy día, estos acueductos, nada, o sea, el que era dueño de la tierra era dueño del agua y podía sacar de ahí, y podía compartir, y normalmente el agua se compartía, y el vecino de acá decía, no, yo siempre he tenido derecho a pasar este río por aquí, y se crearon las servidumbres de paso para llegar hasta ahí, o las servidumbres de acueducto. claro, Entonces, todo esto surgió antes de la Constitución. Esto existía en la vida, o sea, cada quien utilizaba el agua como mejor podía, pero desde el proceso de la revolución agrícola que vivimos en Chile, donde empezamos a producir en masa una gran cantidad de monocultivos, ya sea bosques o ya sea productos agrícolas o agropecuarios, surgió una, digamos, lucha por el agua. Ahí empezó realmente a haber una lucha gigantesca por el agua. ya. Y hoy día está básicamente capturado el mercado del agua a través de los derechos de aprovechamiento en grupos muy reducidos de gente. Y por eso vemos los conflictos que se ven en La Ligua, en Petorca, en relación con el agua, porque la propietarización del derecho de agua ha generado que haya gente que se sienta con el derecho de secar un río. Exacto. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo es posible que en base al derecho de propiedad establecido en el 19 número 24 no podamos hacer nada? O sea, aquí llega un gallo y te dice, no, aquí 19 número 24 y listo, bueno, y la gente se queda sin agua, la Claro, gente se queda sin tomar agua, sin tirar la cadena. O o sea, ¿de sea, qué estamos porque hablando? de derecho básicamente te podés morir, pero se protege mi derecho al Claro. consumo de agua. ¿Qué como Hoy loco? día eso está solamente protegido por el recurso de protección acá. O sea, tú podrías presentar un recurso de protección por derecho a la vida y te harían algo. Pero estas normas acerca de digamos, hay una posibilidad de que el gobierno, a través de un decreto, la Dirección General de Agua, a través de un decreto, te pueda como pescar el derecho de aprovechamiento y repartirlo en la gente que lo necesita, cuando hay escasez hídrica. Un concepto. Se tiene que hacer un decreto de escasez y lo pueden hacer. Ese es el único otro caso que está ahí establecido en el Código de Agua. Pero salvo esas dos herramientas, no hay ninguna acción directa de las personas que viven en un determinado territorio para que puedan ir a una autoridad administrativa para que les asegure el derecho al agua. Eso no existe. Entonces la autoridad en el fondo se hace la loca nomás. Y dice, no, bueno, aquí yo no tengo nada que hacer porque él tiene derechos de agua. Bueno, y no podía hacer nada. No, no puedo hacer nada porque hay que hacer un decreto de escasez hídrica, no existe. Listo, hasta ahí nomás llegamos. Y ahí tenéis que ir al recurso de protección o tenéis que ir a otras alternativas que te da, pero muy limitadas. Entonces nosotros tenemos que ahí generar una defensa del agua desde las comunidades, o sea, darle acción directa a las comunidades
o generar comunidades de agua, como eran las antiguas cooperativas de distribución de agua, a partir de ahí empezar a generar una nueva institucionalidad en torno a estos derechos o a estos bienes comunes. Ese tipo de propiedad es muy importante. Y también que está regulado aquí la concesión minera, porque ahí está nuestra chequera, nuestra billetera. Esa es nuestra billetera fuerte para nosotros poder definitivamente generar algún grado de autonomía y de soberanía económica en nuestro país. Hoy día es muy interesante lo que está ocurriendo con el tema del royalty. Estoy muy esperanzado, muy buen indicio, muy buena noticia que estemos discutiendo sobre esto, pero en algún momento vamos a tener que pasar a discutir cosas mucho más centrales, mucho más profundas en torno a los derechos de propiedad sobre las concesiones mineras. Exacto. Yo creo que aquí hay que generar no como derechos, sino que como meras concesiones, o sea, concesiones de carácter legal y que tengan una protección, pero que esté regulada. Entonces, que la Constitución mande a que una ley haga una regulación sobre el uso de una concesión y que son esencialmente revocables. Y generamos un sistema a partir de ahí. Yo sé que eso puede afectar la inversión, pero hoy día me parece que es mucho mejor norma hacerlo desde esa perspectiva que desde la otra, que es de los plenos derechos. Exacto, y además, ¿dónde más van a ir a sacar cobre y No litio? tienen dónde. Oh, loco, ¿en serio? ¿Se van a ir dónde? Como Soy el como la viento. mina rica de la fiesta, así como... eh, bueno, tengo donde elegir, que no me importa. Váyanse, están los chinos aquí, está este grupo de chinos. Portarnos como la mina rica. Ya Chile, ponte tacones y píntate las uñas. Claro. Hay que asegurarle una tasa de retorno de sus inversiones. Se puede hacer incluso con una especie de ingresos mínimos garantizados, por ejemplo. Pero cuando el precio del cobre está a $7, como se presume que va a estar en algún tiempo más, no me weís, no me Corten weís, para acá. no. No, pues, Sí, pues como decía el Gajardo, soy bueno hasta las 12, no sé. No, bueno. Sí, pues si no han visto la cara, ¿cuántos años ya regalando cobre, litio? absoluto, absoluto. Mira, cuando se votó aquí en Chile la nacionalización del cobre, eso fue un acto de patriotismo, un acto republicano. Fue unánime la votación a favor de esa. Nosotros hoy día tenemos que empezar a generar un proceso para hacer otro acuerdo unánime en torno a esto. Es parte un poco de nuestra soberanía generar alguna nueva forma de entregar estas concesiones. Porque como te digo, son esenciales para el futuro. Las concesiones minerales son lamentablemente hasta hoy día nuestra billetera y para poder generar un estándar de vida mínimo necesitamos seguir explotándolo. Y ahí tenemos que también esto conectarlo mucho con el medio ambiente. Entonces, como te decía, esto de rodear el derecho de propiedad, podemos rodear las concesiones mineras ya sea a través del derecho al medio ambiente o, como te decía, a través del derecho administrativo propiamente tal. O sea, generar alguna institucionalidad administrativa para ¿Ya? regular estas concesiones mineras desde la Constitución. Así que eso, bueno, podríamos hablar acerca de los derechos incorporales y todo, pero quería dar un tiempito para hablar del tema del endeudamiento, que es la otra cara de la propiedad. O sea, si los ricos tienen casa, nosotros tenemos deudas. Sí. Esa es no nosotros, bueno, yo digo nosotros, pero yo ya tengo una casa, así que me puedo Yo comprar mi tengo casita. deudas. No tengo ni siquiera casa. Sí, ¿no? Y todavía tengo muchas deudas. Todavía me quedan como 8 años del crédito del Fondo Solidario. Cáchala, ¿Okay? pero demasiado Y todos los injusto. weones están ahora, oye, no, vamos a eliminar el CAE. Weón, yo llevo pagando 8 años, no veí. Pues devuélvanme la plata. Pero Bueno, hablan es del CAE, retroactivo, hablan del aval del Estado, pero no hablan nada del Fondo Solidario. ¿no? Debería ser retroactivo. Todo lo que pagaron una weá por la U, genios como tú. No, loco. Usted es un bien para Chile, yo lo Un cuido, el bonito, por papacho. último, un bono ahí, Por no sé, último, pues una extensión ahí, Briones, Helmi. No, para el pan de 10 lucas, compré el pan de 10 lucas. no, 1500 nomás. Ha subido el pan también. Eso es lo que más llego, 1500. No pasa No, más. No, no, decía, sale un pan de 2 lucas, chao, olvídate, no. ¿Y de dónde salió ese weón? ¿Dónde compra pan? en Bueno, ahí Francia, esto es muy pues, importante. ¿ah?
Miren, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de una cosa, del tema monetario, porque también parte de la constitución económica es el Banco Central. Y eso va a ser una discusión, pero también Corazón, cardinal en este... enséñame de eso, porque me han llegado como iniciativas de, a ver, Banco Central Autónomo. Yo no sé, la verdad, no sé ese tema. Entonces, según lo poco que sé, es como que es bueno que sea autónomo, pero ¿por qué insisten tanto? ¿Qué se traen entre manos? Mira, para empezar, es mentira que el Banco Central es autónomo. No es autónomo. Está hoy día ¡Oh! controlado básicamente por grupos de poder. ¿Quién nombra a los consejeros del Banco Central? No, no cacho. ¿Quién lo nombra? El presidente de la República, el Senado, se van ahí arreglando entre ellos. Pero entonces no es Entonces, autónomo. ¿Qué weá están no es diciendo? autónomo, en la realidad no es autónomo, pero sí tiene ciertas obligaciones que han generado cosas positivas, que es, por ejemplo, mantener la inflación a raya. ¿Ya? Eso sí. Ellos tienen una banda en que pueden manejarse, entonces manejan el sistema monetario, inyectan o sacan recursos del sistema monetario en la medida que ellos vayan viendo que la inflación va aumentando, va disminuyendo. Entonces ahí utilizan el IPC, utilizan también mucho la liquidez de los bancos, cuánta plata están soltando los bancos. Por eso también esto de los retiros del 10% se pedía informe al Banco Central, porque el Banco Central tiene que hacer un informe de política monetaria en donde te va mostrando cuáles son realmente los efectos que traen la inflación, este tipo de inyecciones de dinero muy repentinas al sistema, que ¿Ya? sube los precios, efectivamente. O sea, uno ve que hay ciertos bienes que suben los precios porque se inyectan más recursos al sistema y lo que hace el sistema, la oferta es subir los precios para capturar esos nuevos dineros que están ahí en el sistema Y monetario. dice Entonces, que se careció en la producción. claro, claro. Claro. Entonces, ahí tenemos un problema. Mira, yo creo que sí podemos conseguir o darle cierto grado de autonomía, pero que la obligación del Banco Central no sea solo esta de mantener a raya la tasa de interés, sino que promueva o genere promociones de industrialización dentro del país, de inyección de recursos en momentos determinados, en lugares determinados, sistemas determinados. Eso me parece mucho más interesante. Y si vamos a hablar de autonomía, Muy, hablemos en serio de autonomía y propongamos algún sistema que permita tener a los mejores economistas elegidos por el pueblo en el Banco Central. sí. Hoy día podemos Y que hacer sea por plebiscito para lo que queráis. vehículo igual, porque las elecciones populares tienen esta pifia de que, puta, si uno hizo una vida así más piola, no se ve, po. No se ve uno tanto. Así es. O tú, o no sé. Sí, po. Sí. Entonces, bueno, ahí Por tenemos que favor, empezar sigue, a yo voy hablar y un vuelvo. poco de eso. Vaya. Bueno, pero a mí me parece que es más importante. Dale nomás, Adelante. dale, anda nomás. Yo aquí hablo con la gente que nos está mirando, que son 13 personas, 14, así que no es poco. Un saludo a todos los chicos y chicas que nos están acompañando en esta tarde-noche ya. Pero me parece que es importante igual hablar ahora acerca de endeudamiento para no alargarnos mucho más. Porque finalmente sobre endeudamiento sí que no hay nada en la Constitución claramente, pero es uno de los nichos de abuso más grandes que hoy día tenemos. Entonces, El anatocía. muchas cosas. Mira, en, en materia comercial o de consumidor de créditos de distintas especies, hay un abuso total en contra de las personas, absoluto. Aquí en Chile, el anatocismo, aunque parezca extraño, en la ley 18.010 está permitido solo si está expresamente establecido en el contrato. En general no está permitido, pero las empresas lo utilizan como una práctica general y no existe ninguna que no tenga anatocismo. O sea, todas capitalizan intereses y cobran intereses por sobreintereses. Y es grosero. Yo te lo digo por Eso, experiencia personal, ¿qué es yo creo lo que es mismo? lo que más tengo conocimiento sobre esto en la práctica es cómo la gente está siendo hoy día cercenada de grandes cantidades de salario a través del sistema de endeudamiento. Y es la nueva forma de esclavitud que este sistema ha encontrado. Hoy día la gente vive para pagar su tarjeta de crédito. Y eso es una realidad que es del porte de Terrible. una catedral. El 80% que votó a prueba, yo te aseguro que es el 80% endeudado de este país.
y el otro 20% es el que Y están para lamentablemente ha comer tenido acceso a los la mejores estándares. claro. Y están usando la tarjeta de crédito para cosas esenciales, o sea, ni Exacto. siquiera cosas Mira, lujosas. uno podría decir que quizás hay algunas cosas en las que no. A veces uno, porque esto está estudiado, el consumo aproximadamente está en un ¿Ya? 25%, pero una gran cantidad de la plata que uno pide como prestado o como crédito es para pagarse derechos sociales, para pagarse la casa, para pagarse la clínica, para pagarse la salud, para pagarse el colegio, Te quedaste, parece. desarrollar derechos sociales. Ya. Parece que me cayó un poquito, ¿no? Sí, como que se corta un poco, está como pegado en la imagen, pero te estaba escuchando igual. Ahí estoy fumando, Entonces, creo que nosotros eh, o te caíste. no es este tipo de regulaciones. Me parece que en el caso chileno es especialmente relevante que pongamos normas o reglas constitucionales que nos protejan de la usura, que nos protejan de este crédito absolutamente fuera de los márgenes racionales de conmutatividad. Porque hoy día es mucha la plata que se está yendo por concepto de interés. Entonces, hoy día, ¿qué creo yo, por ejemplo? La prohibición del anatocismo por completo. La Exacto. prohibición de tablas de desarrollo, que los créditos tengan amortización progresiva. Hoy día la ¿Ya? amortización es regresiva. ¿En qué sentido? En que tú cuando pides un crédito a 24 cuotas de 1 millón de pesos y esas cuotas, las primeras 10 cuotas sirven para pagar casi solamente el interés. Entonces, por Exacto. ejemplo, tú pediste 1 millón de pesos y pagaste de las 24 cuotas solamente 6 cuotas, resulta que te parece que estáis debiendo 900 lucas, cuando en realidad has pagado un cuarto del crédito, cuando Exacto. deberíais deber 750, no. Ahí nosotros tenemos que establecer la obligatoriedad de que la empresa o limitar derechamente la entrega de créditos a destajo como está haciendo hoy día. Y de manera tal que esa plata nosotros podamos generarla de otra manera. Entonces, si bien es cierto, tenemos que empezar a hablar acerca de algún grado de condonación general de algunos créditos Sí, o una reestructuración del aparato financiero, tenemos que además generar ciertas prohibiciones, limitaciones o regulaciones, o que la Constitución dirija a una ley la obligación de hacer tales y tales cosas. Porque es muy importante hoy día generar algún grado de protección en los consumidores de créditos de consumo, crédito hipotecario, etcétera. Entonces, eso me parece que a mí me es muy relevante al momento de escribir una nueva constitución. exacto, porque además estos contratos grandes, de cosas grandes, o sea, un contrato de adhesión, uno no tiene ninguna posibilidad de cambiar una cláusula, de negociar algo, entonces, y al final uno llega y firma. O sea, Claro, aquí Juanjo nos hay dice, que y firmar. los créditos hipotecarios, un gran porcentaje va destinado a pagar seguros a la misma entidad bancaria. Claro, ahí la gente no tiene mucho conocimiento que una vez que suscribe contra el crédito hipotecario, uno después puede buscar un crédito hipotecario alternativo, o sea, un seguro alternativo de mucho menor costo. Claro, Pero las empresas bancarias te dejan atrapado y por la desinformación de las personas no se ejercen algunos derechos o algunas tratativas que te permitirían tener una mejor calidad de vida con los recursos que te sobren. Porque no podemos olvidar que toda esta plata que se nos va en pago de deudas es plata que también no te sirve para desarrollar otros derechos, otros intereses, otras necesidades tuyas. O sea, si exacto, estáis comiendo puro pan todos los días y no estáis comiendo la frutita porque está más cara o comerte una palta, es porque estáis teniendo que pagar un crédito que tiene a lo menos un 50% de intereses incorporados. que es demasiado, es un robo de verdad. O sea, los grandes, Claro, por ejemplo, mira, ahí te tiran ideas. a La ver, tasa de interés y el famoso CAE es una usura. Es totalmente verdad. Hoy día es usurero. ¿Cuándo se convierte en usurero el crédito? Porque dicen 2%. La usura surge cuando tú entras en mora. Porque cuando se produce la mora, que es cuando tú dejas de pagar, a partir de ahí empieza a correr lo que se denomina el interés máximo convencional. Tú exacto, antes pagabas un interés pactado o un interés legal, que en este caso del CAE,
pero si tú no pagas, se aplica un interés de otras características. Entonces, ahí tú tenés que, lamentablemente, entrar a regular también eso, los mínimos y los máximos del interés. No puede ser que esté entregado al libre mercado esa situación, porque se ha comprobado con el estado actual que no ha surtido efecto, que la gente ha tenido obligatoriamente que suscribir los contratos de adhesión que te imponen estas empresas para poder prestarte plata, y termináis endeudados hasta las cachas, con gente con la salud mental por el suelo, Oye, que no saben cómo entrar con estos temas. Mira, yo estoy hoy día pasando momentos bien complicados en ese sentido. Un amigo muy querido oh, eh, guachito, sí. dejó de estar con nosotros. Le mando todo mi cariño, mi amor para donde esté. Pero uno ve que esta vida no es vida, weón. O sea, esta vida es vivir no sé, para pagar deudas, para tener un auto, que conseguir una casa. ¿Y para qué si no viviste nada de lo bueno de esta vida? O sea, el compartir con amigos, con la familia, tener momentos de esparcimiento, momentos de conexión con la naturaleza, de conexión contigo mismo. Eso es lo realmente importante. Si típico, los viejos malos, malos, malos van a morirse, es como, lo hice todo mal, tutún. ¿Cachai? Es como el ocio para entender que esas son las Mira, cosas que importan. algo de matemáticas financieras nos dicen acá. ¿Ya? Claro, es muy importante la educación financiera. Mira, el proceso constitucional tiene que también verse desde la perspectiva del proceso educativo. Esto tiene que ser un proceso que nos permita a nosotros ir aprendiendo de distintas materias, porque en la Constitución se tocan todos los temas. O sea, nosotros hoy día, abogados que vamos a tener que redactar esta Constitución, vamos a tener que aprender de minería, vamos a tener que aprender de salud, vamos a tener que aprender de viviendas. O sea, vamos a necesitar conectarnos con muchas otras áreas del conocimiento para poder hacer algo realmente interesante y algo que sea positivo para la gente. Esto tiene que ser interdisciplinario porque los abogados no sabemos todo. Sabemos un No. poquito en realidad. Así que no, interdisciplinario sí o sí. Mira, 5,5 millones de chilenos están sobreendeudados. Eso es realidad. Hay estudios que lo acreditan. Por eso yo digo, es un problema gigantesco que no está normalmente regulado en las constituciones, pero que podría nosotros darnos una alternativa para limitar esta usura general de retail, que el retail está totalmente desregulado. O sea, ni siquiera la superintendencia de valores interfiere ahí. Son las instituciones como estatales que regulan el sistema financiero son sumamente débiles. O sea, hoy lo único que tenemos hoy día relativamente fuerte es la Fiscalía Nacional Económica, y para de contar. O sea, no, realmente la SBS no tiene No, hay un ninguna fuerza. poco. La superintendencia de bancos está totalmente cooptada también por los mismos bancos y por los poderes fácticos económicos. Entonces, nosotros hoy día tenemos que empezar a reconocer todas estas instituciones tan importantes y darles un valor más comunitario, o sea, que tengan algún grado de obligatoriedad de defensa. El defensor financiero, por ejemplo, un defensor público financiero, Eso te iba a decir, porque hoy, una pregunta. Un ombudsman que está en la Constitución, pero no se ha desarrollado por un tema de quórum, me parece, ¿podría existir así como una figura de ombudsman que vea todo eso o tendría que claro, ser, el ombudsman es lo que se denomina como el defensor del pueblo, pues claro, esa es la característica. Y sí, el defensor del pueblo podría tener esas prerrogativas, pero yo iría más allá incluso, diría un defensor financiero, un defensor que esté ahí para, por ejemplo, interferir mercados. Por ¿ya? ejemplo, hoy día el gas está a 65 lucas. ¿Por qué subió un 30% el balón de 15 subió a 25? ¿Por qué subió el 25% el precio de un año para otro? Porque Inexplicable. O sea, no hay razones más que la especulación no, para que eso haya ocurrido. Y bueno, entonces ahí tenemos que tener un defensor específico que nos ayude a generar una, digamos, contraofensiva desde las personas. y que sea también muy calificado en temas financieros, por eso, claro, o sea, que es bueno saber de que también pueden haber como defensores del pueblo, más bien por áreas, y que estén los mejores, Claro, y ojalá sean electos. así es. Así es. Y bueno, y nosotros, como decían acá también, revisemos la Comisión para el Mercado Financiero y las acciones del retail. ¿Quién es el cajero automático? Los fondos de AFP. Eh, Absolutamente cierto,
Porque ¿qué ocurre aquí? Hay una circulación también ahí de la plata que va desde la AFP a los bancos, a los retail que nos los prestan a nosotros. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, que exista una norma que nos permita, a través de las reservas técnicas que se generen de los fondos de pensiones que vayamos a tener, una posibilidad de que los créditos hipotecarios sean directamente prestados por este sistema de reserva técnica y cobramos un interés legal absoluto? O sea, Perfecto. en vez de ahorrarnos esta vuelta que se da la plata, hacerlo de manera directa y que se permita en el fondo que estas reservas técnicas sirvan para la provisión de créditos hipotecarios. Excelente. Entonces, hay alternativas, hay muchas alternativas, nos tenemos que hacer la creatividad y no creer esta cuestión de que la constitución minimalista. No, 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 no. no. La constitución va a ser todo lo grande que tenga que ser Exacto. para protegernos de todos los abusos que nos han cometido durante estos últimos 200 años, por lo menos, esta República de Chile. Exacto. Además que otra cosa, también tenemos que estar muy atentos como ciudadanos, ¿cachai? De lo que sigue. Esto es como darnos cuenta que le entregamos el poder a unos psicópatas adaptados, ¿cachai? Y que nos cagaron. Entonces retomemos el poder de estar vigilantes, de estar informados, de ver prensa independiente, Educados. educados. Esa es nuestra pega. Y ver si hay una injusticia que no nos diga, no, es que así funciona la cosa y no se puede cambiar. No, sí se puede cambiar. Sí se puede Sí, cambiar. Así que eso, o sea, dejar de creerle a esta gente, de verlas como, no sé, en una dimensión distinta que pueden decir y venir a decirnos que tenemos que hacer con nuestras vidas y no darnos las herramientas para desarrollar nuestras vidas, es como ya paren, ¿cachai? No, tenemos que poner ojo también en las elecciones de diputados. Y absolutamente. Bueno, y toda la estructura, o sea, como yo te decía, un cuerpo, Chile, este cuerpo Chile, no puede vivir sin su sistema nervioso central. Y ahí es fundamental que tengamos una buena política, o sea, una política decente, una política que tenga relato o su correlato en el poder popular. O sea, que es hay que relevarlo también. Si el poder popular existe y lo conocimos el 18 de octubre de 2019 en las calles, hermoso, ¿ya? hermoso, Y lo tocamos ese poder. Entonces sabemos cómo es y ellos tienen miedo, tienen miedo. Así que pero todavía no están cachando bien. No sé qué. no, pues ellos no están cachando bien, pero la gente está súper clarita. Yo al Sí, menos tengo una relación súper cercana con muchas personas y yo sé que hay un cambio, hay una mirada distinta, hay un interés distinto de la gente quiere involucrarse en política, quiere involucrarse en cuestiones importantes para nuestra vida. Y bueno, y se han dado cuenta que eso ha traído algunos beneficios. Pues si estos retiros del 10%, sin eso quizás como habría sido. Y finalmente ha mejorado mucho el mundo, el país también. O sea, si no hubiera pasado esto en el 1900, hay que imaginarse cómo estarían las calles de Santiago hoy día. claro. La muerte, por ejemplo, para la gripe española fue terrible. O sea, ha mejorado nuestra calidad de vida. De eso no cabe duda. Y quizás la sociedad del consumo nos permitió acceder a algunas cosas que hay que valorar. Claro, Pero no es todo, no es lo único. No, modelo, no funcionó. no funcionó porque hemos dejado relegadas grandes masas de población que no han tenido el verdadero acceso que sí han podido tener algunos que, o con mérito o con herencia, sí lo han podido mantener. El derecho a la herencia es otra cosa que creo que hay que tratar muy bien. Es que la gente no se imagina lo gigantescas que son estas herencias que se quieren, Sí, o por último, ya un porcentaje a todas las herencias, pero de lo que uno puede sacar de esas herencias grandotas, pero para obviamente financiar los derechos fundamentales, saber para dónde van esos impuestos, sí. loco, es que no saben la cantidad de plata que hay. Mira, hoy día básicamente lo que ocurre con la herencia es que el impuesto que corresponde no se paga, y no se paga porque el capital financiero de estas familias está completamente disperso y difuminado. O Exacto. sea, crean empresas en paraísos fiscales, transfieren derechos en vida A sus hijos. eh, eh, a través de simulaciones. O sea, por ejemplo, Piñera le ha donado hasta a sus nietos parte de su empresa. Exacto. Entonces, a través de representantes, los nietos hoy día son propietarios de grandes sumas. Y esa plata, que ya no pagó impuestos porque fueron compraventas que se pagan impuestos chicos, ya no pagaron el impuesto a la herencia que tendrían que haber pagado de tener una normativa que sea realmente protectora. Y ahí el servicio de impuestos internos va a tener que ser totalmente reestructurado también. Hoy, Necesitamos conseguir alguna también institucionalidad
de autonomía del Servicio de Impuesto Interno y de Tesorería General de la República. Es decir, que no estén sometidos al poder político, porque ya vimos lo que pasó con las querellas que tenían que presentar y que no presentaron, a Toda propósito, razón. para que no se pudiera realizar la persecución penal en contra de los que recibieron el financiamiento ilegal en la política. Exacto. Entonces, bueno, si tenemos esa experiencia, hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Un servicio de impuesto interno autónomo. ¿Y quién lo elige? Puta, plebiscito o a través de algún organismo que sea más plural, no a través de un presidente que pueda tener el poder omnímodo sobre esos cargos. Mira, aquí la maestra nos dice, a través de sociedades burlan el sistema sucesorio y tributario. La moralina sucesoria se le imponen solo al pueblo. ¿Es verdad? Exacto. Es Esa verdad. moralina de tener que ir ordinariamente a pagar el impuesto a la herencia para poder hacer Y la eso maldita posesión efectiva. sí. Entonces, y ahí en la posesión efectiva te cobran impuestos hasta por los bienes muebles que guarnecen el domicilio, que te lo O sea, hacen presunto. O sea, no, posición efectiva te comen, te comen. del Eso 5%. ahí el servicio de impuesto interno funciona espectacular. Pero con grandes contribuyentes, con grandes patrimonios, eso no pasa. Entonces el impuesto a la herencia, que en la práctica nosotros tenemos establecido, hoy día prácticamente no opera. Y el derecho a la herencia es un derecho omnipotente. En fin, así tenemos que empezar a preocuparnos de estos temas porque estos temas son los realmente relevantes para poder conseguir una exigibilidad real de los derechos sociales que vamos a tratar de establecer en la Constitución. Esto es como la billetera. Aquí es donde se nos juega realmente cuánto es lo que vamos a conseguir financiar en derechos. Exactamente, tenéis toda la razón de cómo abordarlo. Me encantó esa visión. De hecho, tenemos que conversar mucho, parece. Mucho. Eh, ¿No? Y el tema de que nos presente el panorama actual también, de qué tan poco exigibles son estos derechos o meras libertades que tenemos, que ni siquiera son meras libertades, o sea, no sé qué nombre ponerle, pero, y entender cuál es el punto también. Y finalmente eso nos toca a todos, no se va a expropiar, no te van a ir a expropiar la camioneta y la casa, ¿cachai? Exacto. Hay Tío, que ser una muy... no, Sole, lo que acabáis de decir es fundamental porque nosotros aquí tenemos que hacer una clara distinción entre el derecho de propiedad que está regulado en la ley y que el Código Civil lo tiene regulado en poesía, porque ese código es poesía pura, ¿sí? y está bien regulado ahí, están pero hasta las más variadas posibilidades. Quizás hay que remirarlo, incorporar nuevas La cosas en el sala, Código Civil, claro, pero en la práctica lo que tiene que causarnos digamos, esta como algo, tiene que llamarnos la atención es la propiedad sobre los medios de producción, sobre los grandes medios de producción, sobre los medios de comunicación, sobre la minería, sobre las empresas que producen electricidad, que también hay concesiones ahí involucradas, sobre todo con la hidroeléctrica. En los derechos de agua uno tiene que hacer una distinción entre los derechos consuntivos y los derechos no consuntivos. ¿ya? Los derechos no consuntivos son los derechos que tú tienes el derecho al agua, pero el agua después sigue corriendo. Ya. ¿Entiendes? O sea, tú ocupas el agua y después el agua sigue de río abajo y puede ocuparla. Bueno, sobre los derechos no consuntivos de agua, nosotros no estamos prácticamente cobrándole nada a las empresas para que lo usen. Tienen unas regalías, pero totales ahí. Y oye, están usando el agua para hacer electricidad, páguennos un resto de plata Pues, por buenísimo, esa cantidad. todo Pues. gratis, weón. El que Todo un gratis. negocio Bueno, de mira, estafa grande, hay que ser justo. No es que haya sido gratis porque sí, bueno, fue gratis para atraer inversiones para poder hacer grandes hidroeléctricas en la época de la transición. pero De eso no cabe duda. ya fue. Ya fue. Sí. Exacto. Ya fue, trajeron la inversión, muchas gracias. Ahora empecemos porque también nos ha traído una enorme cantidad de costo eso. Hemos secado valles enteros producto de esta manera en que hemos tenido de tratar el agua y tratar nuestro ecosistema. Lo que ha pasado con Central Ralco, con Colbún, los desastres naturales que han habido, pero terrible, o sea, y además no cobramos nada, no pagan ninguna externalidad negativa de las que van dejando al paso de este capitalismo salvaje en el que hemos estado imbuidos en este tiempo, porque este neoliberalismo es solo un eufemismo para decir que es
un capitalismo descarnado, un Asqueroso. capitalismo que está metido desde nuestro nacimiento hasta que nos morimos. Y loco, de Nacemos verdad. en una clínica privada y nos morimos en un cementerio privado donde tenemos que pagar hasta el jardinero. Exacto, es un ejemplo único Chile por lo descarnado del capitalismo, porque en todos los lugares que se instaló el capitalismo eh, creció la desigualdad heavy, o sea, ha hecho peor, sí, a los ricos lo hace más ricos, bacán, y todos tenemos acceso a tele, qué rico, ya, ok, pero loco, igualdad, o sea, de verdad, déjala cagar el capitalismo, acá en Chile ha sido Sí. más todavía. No sirve de nada tener regulado un derecho a propiedad si es que no hay posibilidad de acceder a la propiedad, a lo menos mínimamente de una manera igualitaria. Es fundamental que haya un acceso mínimo al derecho a propiedad, o sea, derecho a propiedad sobre algún terrenito. Nosotros igual hoy día estamos en condiciones también de hacer una reforma agraria 2.0. Ese es otro tema. ¿Ah? Propiedad sobre la tierra. ¿Quiénes son los poseedores de la tierra hoy en día? Los ¿Quiénes las poseen y qué hacen con ellas? ¿Ah? Porque hay hoy día grandes zonas del país que están absolutamente dejadas a la mano de Dios, porque hay gente que la tiene ahí y son dueños de ellas porque la inscribieron en su oportunidad. de Y, y acaparamiento. ahí la propiedad registral es otro gran tema. Ese es ahí, yo creo, que te daría para otra conversación probablemente, Buena, porque es no, realmente importante, sobre todo en las comunidades que son originarias. En el gran despojo, mira, hay un libro que se llama Las razones del Ilkun, las razones del enojo. Ilkun es enojo en Mapudungun. Y que fue escrito por Mallea y por eh, bueno, se me olvidaron los autores, pero búsquenlo en Las razones del Ilkun. Ahí explican con documentación, o sea, estos compadres lo que hicieron es que fueron al archivo judicial, pescaron todos los juicios de reivindicación de esa época, 1880, 1890. En ese periodo se crea el Conservador de Bienes Raíces de Temuco. ¿ya? Y cuando se crea el Conservador de Bienes Raíces de Temuco es cuando se instala ahí la propiedad registral. La propiedad registral es una cuestión histórica, esto viene desde los romanos. Y los romanos la utilizaban efectivamente para colonizar, pues para la invasión el registro de la propiedad era fundamental. El Eso, la emperador te propiedad daba un registral título. es aquella que no necesita posesión física. Exacto. La propiedad es la que te la da la inscripción en el registro del conservador de bienes raíces. Claro, Y está protegida expresamente por el Código Civil. Y es muy difícil. Hay algunos grandes autores como René Belliuk que hablan acerca de la posesión a través de otras formas, como por ejemplo construir casas sobre un terreno o plantar árboles sobre un terreno, lo que está establecido en el artículo 924 y 925 del Código Civil. Uno podría quizás por ahí hacer un amague de este principio de la propiedad registral, pero en general está muy, muy protegido. Y bueno, lo que ocurrió ahí fue que los comuneros mapuches de la época fueron expropiados directamente por el Estado a través de estos sistemas de propiedad registral. Llegábamos a Juanito Pérez y decía, mira, aquí tengo un papel que me lo firmó este cacique que tiene una merced de tierra y me vendió todo este sector. Y después de eso, cagaste, te mandó saludos. No tenéis cómo devolver eso hacia atrás. Y eso ha pasado en un montón de cosas. Por ejemplo, en mismo Santiago, todos ya. los terrenos que están hacia la precordillera fueron inscritos irregularmente. Y ahí se va saneando a medida que van pasando los plazos de prescripción, Exacto. que en alguna época fueron 30 años, pero que hoy día con 10 Bien, años ya, sí. sí, hoy día con 10 años ya tenéis la propiedad plena sobre un terreno que tengáis inscrito. Entonces, quizás por ahí también podemos reevaluar todo el tema de la propiedad registral, Loco, hacer como loco, una reestructuración. loco. Quizás podemos hacer, por ejemplo, yo he pensado, no sé, mi idea loca, Dale, como hacer un plan nacional de 1 hectárea por familia. la El plan de 1 hectárea por familia. weón la raja. Todos grupos vulnerables, ya que hay un gran drama con la tierra, y la gente no tiene tierra, bueno, quizás podemos darle tierra, no sé si aquí en Santiago, pero quizás en el Alto Biobío, en Biobío, no sé,
pero a través de las mismas comunidades mapuches que, por ejemplo, ya están completamente erradicadas, incluso de sus mismas comunidades, permitirles que postulen a alguna hectárea por familia, grupos vulnerables que tengan ese acceso. Eh, no en Santiago, aquí en Santiago no hay dónde, pero sí en algunos lugares que sean de interés para nosotros que podamos desarrollarlo y que con ciertas obligaciones, o sea, por ejemplo, que sea la tierra que no sea, digamos, explotada de una manera intensiva, por ejemplo, Pero por que no puedas cortar árboles, o que sean, por ejemplo, pequeñas ecoaldeas en donde esa gente puede ir a vivir, ¿cachai? Es bien limitada la propiedad que van a tener sobre eso, y que si, por ejemplo, la familia no puede o no quiere instalarse ahí, se le da la oportunidad a otra persona. Esas alternativas quizás pueden tratarse en la ley, pero también pueden ser parte de la discusión constitucional a propósito del derecho a propiedad. ¿Por qué no podemos redistribuir la tierra? Redistribuir la tierra también es redistribuir el poder. exacto, exacto. Yo creo que eso sí hay que hacerla, tenemos que juntarnos a pensar, porque de verdad hay que hacerla como sentar las bases de eso, quizás, tú cachai cómo son los Sí. pachos y le Mira, meten. por ejemplo, aquí la Lucía, a quien le mando un saludo a Yo la Lucía. amo a Lucía, po. Soluciones locales para cada pueblo originario según sus costumbres y su actividad y relación con la tierra, total. O sea, esta idea de la hectárea por familia yo creo que le sonaría muy bien a la gente de Santiago, a la gente de ciudades que dice, pucha, me quiero ir de aquí de Santiago, pero no tengo dónde irme porque no tengo plata para irme a ninguna parte a comprar un terreno. Hagamos un subsidio. Hoy día se están loteando hasta en Isla Melinca, bueno. O sea, tenía unos compadres que yo no sé de dónde sacaron sus títulos, loteando tierra, vendiendo terrenos con acceso a playas privadas, a 10 millones de pesos los 5.000 metros. What the fuck? O sea, ponte a mirar, si está lleno, lleno, repleto. Los sectores costeros, el campo costero, por ejemplo, por ejemplo, Bucalemu, estas zonas, están vendiendo como loco. Ahí tengo un amigo que anda vendiendo esos terrenos. Pero hay otros terrenos que quizás nadie quiere irse a vivir para allá y que son bienes nacionales de uso público y que podemos decir, oye, a la gente de ciudad, si quieren hacer una migración, porque hay otra cosa que se está discutiendo mucho ahora, que se viene en alguna época de la Revolución Industrial, fue una migración campo-ciudad. O sea, la gente que estaba viviendo en los campos se fue a las ciudades a vivir y se perdió mucho en ese tránsito. Bueno, ahora quizás podríamos empezar una nueva relación de migración ciudad-campo. Exacto. Tratar de empezar a que la gente que quiera irse a vivir a otro lado y iniciar otro proyecto de vida lo pueda hacer. Y claro, para, por ejemplo, los pueblos aymara o los pueblos atacameños que están alrededor del Salar de Atacama, a ellos quizás ya no les interesa vivir como vivían los aymaras del tiempo precolombino, ¿cachai? Pero sí, sí están muy organizados en cooperativas de turismo. Esos compadres están forrados en plata. Las comunidades atacameñas hoy día tienen mucha plata. Porque San Pedro, por ejemplo, que son dedicados al turismo. Entonces, ahora han sido medio afectados, pero en la pandemia. Pero ¿cuál es el drama que hay ahí? Que hay algunos grupitos que también se agarran las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con darle poder a las personas que no corresponden. Hay que tratar de buscar organización comunitaria más directa ahí también. O sea, que no sea, por ejemplo, tampoco como que vamos a volver al tiempo antiguo en donde, no, aquí no se metan conmigo, yo soy mapuche y le pego a mi señora, ¿cachai? Que también pasaba, pues, bueno. O sea, no digáis, aquí en Santiago les pegan a las mujeres, bueno, también, pues, bueno. Entonces, civilízate un poquito también, pues, bueno. O sea, hay cosas que son así elementales que tenemos que también exigir que sean respetadas por todos. Deberes. Y dentro de esas, por ejemplo, no que un lonco se haga de un terreno y que después se lo venda a una empresa eléctrica para que haga una central hidroeléctrica. ¿Cachai? Tienen que haber prohibiciones de enajenar, ponte tú, tienen que haber ciertas prohibiciones. O exigibilidad de uso, claro. Claro, o sea, no. Claro. O que no sea derecho a propiedad, que sea, por ejemplo, un derecho de uso ancestral. El derecho de uso ancestral sobre tales tierras. Vale, ¿y cuáles eran las cosas para que lo usaban? No, para tener ganado aquí extensivo, tenía para recolección, perfecto, hágalo. No, aquí también lo teníamos para hacer hoyo y sacar minas, no, para eso no. Si quiere hacer eso, conversémoslo con el Estado, hagamos algún proyecto, generemos una cuestión más comunitaria, se conversa de otra manera, no se hace con un grado de autonomía tal que ellos puedan hacer la weá que quieren.
Coque se despide de nosotros, yo le mando un abrazo y un beso gigante a todos, a todos. Al Coque así, vaya nomás, vaya con Dios. Sí, bueno, y yo creo que estábamos ahí como que hemos tratado muchos temas, ¿o no? Bueno, pero hagamos un segundo live. Hagamos un segundo live, Ya, conversemos de más cosas, quizás más enfocado en otros derechos, buscar como alternativas interesantes y empezar a discutir temas que se han visto poco. Mira, por ejemplo, el tema propiedad, yo lamentablemente no he visto que nadie, ninguno de los constituyentes lo haya tratado en alguna es que parte y es tan importante. hay cosas tan urgentes, cariño, ponte tú, yo no lo había tratado porque era como, loco, nos falta salud, nos falta educación, nos falta agua, loco, nos falta todo, entonces, típico uno no puede poner todo, 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 pero ahora sí, ¿cachai? Ahora sí lo vamos a poner porque es, o sea, gracias a ti, ¿cachai? Que es súper, súper esencial, que ese es el punto, pero parece que tocarlo poquito. Sí, y hay que, y bueno, y invitar a las personas también a que nos vayamos interiorizando más en estos temas, a interesarse, por ejemplo, a mucho a leer los contratos, tener mucha educación financiera antes de pedir un crédito, mirarlo, ver si hay otras alternativas, si quiere comprarse algo, hacer un análisis bien acucioso de lo que vamos a hacer. Entonces, ahí es un poco también obligación de nosotros mismos tener digamos, una forma de relacionarnos con la propiedad distinta. Exacto. Y además hablaste harto de lo comunitario. eh, Quiero hacerle así, Bueno, no hablamos nada de eh, la función social de la propiedad, po, claro, que es otro tema, que el artículo 19, número 24, perdón, ¿ya? dice que, mira, lo voy a leer para terminar esta cosa, pero ¿Ya? solo la ley puede establecer el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de ella, y claro, de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Y después dice, esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. ¿Cachai? O sea, la función social de la propiedad está definida en función de estas variables. Claro, Entonces ahí nosotros tenemos que también estudiar mucho eso. ¿Cuál va a ser la función social de la propiedad? Y cuál va a ser la regulación de los bienes comunes, como por ejemplo el agua, las minas, los materiales minerales o no minerales concesibles, en fin, la electricidad, bienes intangibles. La electricidad es un bien común hoy día. Todos usamos electricidad. No es que la electricidad es para unos pocos, para el que puede pagarla. ¿Cachai? Y hoy día están cortando la luz. bueno. Entonces, no, bueno, ahora no están cortando la luz. Creo que ahora hay no, ahora no están, Ojo, no, hay un proyecto que como que los tiene parados, una ley, pero creo que está en la 21.226, no estoy seguro, pero no pueden cortar la luz, eso fue un error. Lo que pueden sí hacer es cobrarte la plata entera esta que se ha devengado en este tiempo que no ha podido pagar la gente. Entonces, bueno, ahí hay que hacer mucho análisis. Hay muchos temas que han consolidado un poco el abuso de estos grupos intermedios que esta constitución defiende, de los que hablábamos al principio. claro, Esos grupos intermedios tienen que ser controlados hoy día también, porque han adquirido mucho poder en nuestra sociedad. demasiado. O sea, finalmente vemos que el Estado sirve a estos grupos intermedios, pero así, de rodillas, ¿cachai? De verdad, o sea, el Estado está al servicio de los empresarios. Todos los estados están al servicio de las empresas. TPP-11 era como ponernos más al servicio de la empresa. Entonces estamos mal, pues, o sea, de verdad, tenemos que cuidarnos nosotros y nosotros somos los que necesitamos cosas. No garantizar Yeah. cierta ganancia a una corporación, no encuentro loco. ¿En qué momento pasó esta cuestión? ¿En qué momento se perdieron como los principios, niño por Dios? Los valores, niño por Así Dios. es. Amigos del alma, vamos a tener segunda Un partida. gustazo, Sole. Sí, vamos a conversar de nuevo. Y Oye, vamos a ir tratar de como ver las inquietudes que tenga la gente y tú sabes que disponible para lo que sea. tú eres un grande y te agradezco, Caleta. Caleta por esto, en serio. Ya, que te vaya excelente, Sole. Una gran constituyente, por favor, promocionenla Yo para le que saque apoyo, votitos
está difícil por la lista independiente, esa es la que va y está complicado el panorama porque también esta cuestión depende mucho de la gente que te conoce, o sea, el Exacto. grado de conocimiento. Claro, porque yo no llego con un discurso planeado, porque si yo no sabía cómo hacer esta cuestión, entonces como me ha costado, he tenido que tomar propanolol para no ponerme roja y todas esas cosas, pero no sé, pues si no sale para esta, igual tenemos que hacer algo como sociedad. No, hay que mantenerse activo y hay que mantenerse ahí Todo muy el rato, incidente en lo que pase. es para siempre, Sí, y sí, es sí, pa' sí. siempre. Y una rica experiencia también. Es bacán. Después te cuento. Es verdad. Te creo, ¿no? Sí, es muy, debe ser muy entretenido. Yo no sé, no me imaginaba con la idea de meterme a esa carrera para ser constituyente, pero igual ahora, por ejemplo, he estado mirando que algo tampoco de lo que nadie habla, ¿Ya? de la Secretaría Técnica. La Convención Constitucional, conforme al artículo, no sé si el 131 o 133 nuevo, ¿Ya? dice que una vez que esté constituida la Asamblea o la Convención Constitucional, tiene que designarse una Secretaría Técnica. Primera pelea. Primera pelea dentro del... ¿Por qué? Porque la Secretaría Técnica es la que va a generar todo lo que son las actas, las sesiones, y bueno, ahí se va a jugar mucho también la transparencia del proceso, se va a jugar mucho la forma del proceso, porque hay algunos que tienen la idea de sesionar, no solo aquí en Santiago, sino que irse a Rapa Nui a sesionar una vez, irse a Arica, Magallanes, etcétera. O sea, bueno, hay muchas alternativas y a través de la Secretaría Técnica esta que dice la ley, o la Constitución, nosotros quizás podríamos generar un proceso para incidir de mucha mejor manera, o sea, exigir que hayan conversaciones con los grupos que están interesados en que se desarrollen ciertos puntos en la Constitución, etcétera. Loco, yo no quiero ir yo. Yo quiero llevar a las organizaciones sociales que tienen las demandas, a la gente que me ayudó a poner la propuesta en el programa, ¿cachai? A la gente que sabe que vive una realidad, que vive una vulneración, o que estudió sobre ella, pero los secos de verdad, los que andaban piola por la vida, a ese loco. Bueno, Y por eso yo voy a votar por ti solo, porque ese en aguachito. serio, sí. Además, por mantener la paridad en mi voto, porque ya tengo alcalde hombre, concejal hombre, ¿Ya? ya constituyente mujer y gobernadora mujer. Pues voy Bueno, a votar por la Karina Oliva también. ya. Sí, Ah, eso va a ser mi voto ahí en la papeleta, pero eh, la verdad de las cosas es que este proceso tiene que ser un proceso de cara a la gente, un proceso en donde las personas se empoderen y puedan intervenir. Es decir, que su voz sea escuchada. Como decía la Roxana Miranda, a quien yo quiero mucho y también la recuerdo yo siempre, voté por ella. esta constitución, si es necesario escribirla con falta de ortografía, bueno, así tendrá que ser, porque es la constitución que tiene que escribir el pueblo, no tiene que escribirla un grupo de iluminados que va a integrar un gran pacto Nos para tratan Chile. como No, niños, además, es que ellos no saben lo que quieren, nosotros vamos a protegerlos de ellos mismos. No, loco, yo sé lo que exacto. quiero, está súper claro en todas las demandas de la calle. Y Sí, esto, a mí me interesaba mucho un órgano que nos haga tener como sesiones directas con las organizaciones sociales. Que sí. Ahí va a ser cardinal el tema de la Secretaría Técnica. Yo creo que eso es algo que nadie lo está conversando tampoco, así como el tema de la propiedad, pero que es muy importante para que no nos pasen gato por liebre ahí en las camarillas que se van a generar adentro de esa convención constitucional. que todo sea transparente, que todo sea público, que todo se muestre, porque no, o sea, si es que llegamos a salir. Bueno, vamos a estar desde la ciudadanía pidiendo, o sea, nosotros somos los jefes, es como, loco, doblando las instituciones, como dice Chomsky. Vamos, es como, pero si tú me dijiste que esta cuestión me prometiste vos. Ya, pues hermano, acá está todo el pueblo, estamos terribles juntos, ¿sabes? Y, oye, si no exigimos eso, queremos eso. ¿Ya? Ya, ya, ya. Mira, Eso. y esta cosa se puede trabar mucho, porque, por ejemplo, en la experiencia boliviana, fue muy complicado el tema del reglamento principalmente, porque también tenía esta norma de los 2 tercios. Entonces, muy probablemente, ahí vamos a tener un choque gigantesco
con la gente que no quiere cambiar nada, y si la derecha consigue el tercio para bloquear, va a bloquear, no va a estar ni ahí, Todo el y no importa que sea un fracaso, porque va a mantenerse vigente la constitución que tenemos hoy día, que está así como con una pata estirada, ya está realmente agonizando. exacto. Entonces, lo que creo que ahí tenemos que hacer un poco es presionar para que la ciudadanía pueda incidir y decidir y tomar partido por las mejores ideas que surgen ahí. Democracia directa. Loco, eso yo creo que es lo que estamos pidiendo. Loco, Así plebiscito, es, fin de semana ya, plebiscito. Educación, plebiscito. totalmente. Toda esa cosa, salud, plebiscito. A ver qué quiere la gente. Es Ojalá que sea así. todo es posible, loco. Y si nos dicen que no es posible, algo están queriendo dejar igual, porque todos y muchos, no solo de la derecha, te digo al toque, quieren dejar todo igual. No sé. Sí, pues. No, sí, bueno, vamos a tener que ahí ver cómo cómo se van desarrollando los hechos. Ojalá que salga todo bien nomás, pues. Vamos a estar igual Y que atentos. salgas electa. Gracias. Y si no, igual estamos todos juntos y atentos. Así que tranquila. Eso. Eso, mi guacho. Te adoro. Después por internet. Cuídese. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la conversación. La pasé muy bien. Te adoro, amigo. Eres un bacán. Chao. Eres un seco. Chao, corazón. Chao, chao. Chao, chao.